buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en estas transmisiones. Quiero comentarles que estamos en el 12º encuentro de Neuróticos Anónimos con la comunidad profesional. El lema de este evento es Salud Mental y COVID-19, los meses de pandemia. Y soy Rosalba y soy neurótica. A nombre del Comité Estatal de Neuróticos Anónimos y toda la comunidad de NA, damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología Eduardo Valderas García, quien tenemos el honor de presentar, quien conoce nuestro programa y además ya ha trabajado en otras ocasiones con nosotros, para que nos comparta el tema Despedida sin duelo. Bienvenido, Eduardo. Es un honor tenerte con nosotros. Agradecemos infinitamente que compartas tus conocimientos y tu experiencia. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación. El 12º encuentro con la comunidad profesional de Neuróticos Anónimos y pues, la segunda vez que estoy invitado a este congreso, ¿verdad? Este encuentro. Muy agradecido con Rosalba y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que, bueno, espero que sea muy interesante para todos, ¿verdad? Y cualquier pregunta que pudiera surgir, esperemos si la puedan dejar en los comentarios y en su debido momento el poder contestarla. Y pues nada, muchas gracias, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poquito acerca de unos antecedentes antes de enfocarme en el tema central, ya que hablaremos acerca de la salud psicológica en estos tiempos de COVID-19 o SARS-CoV-2. Y pues creo que hay unos puntos muy importantes antes de enfocarnos a este tema que debemos de conocer, ¿de acuerdo? Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la ontogenia y la filogenia, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que a lo largo del tiempo ha permitido el desarrollo de las especies o de una especie en específico y pues nosotros somos animales humanos que a lo largo de la historia hemos pasado por un proceso de evolución que se permite gracias a la adaptación, ¿verdad? Desde una teoría evolutiva. Entonces, la ontogenia, principalmente, como se nos mencioné, se centra en el desarrollo de la evolución de los organismos, de las especies en general, y la filogenia se centra en el estudio de la evolución de una especie en particular. Pues entonces vamos a hablar acerca de la especie animal humana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué abordo esto? Bueno, porque a lo largo del tiempo, lo que ha sido el día de hoy, lo que se conoce el día de hoy como humano, ha pasado por este proceso de evolución que se da gracias a la adaptación, ¿verdad? Entonces, el individuo tiene una tendencia a adaptarse, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, lo va a hacer acorde a su ambiente, acorde a los estímulos que se van a presentar en su ambiente. Y pues al día de hoy tenemos un estímulo que Diane Papalia lo considera como no normativo, que es una pandemia, ¿verdad? O sea, ¿con qué frecuencia se presenta una pandemia en el mundo? Entonces, es una cuestión no normativa, algo que no pasa con frecuencia. Y pues tenemos que vivir ese proceso de evolución y de adaptación, ¿de acuerdo? Como nuestros antepasados, ¿verdad? Los antepasados en algún momento fueron los simios y adquirieron ciertas características que los distinguieron, ¿verdad? Entonces alcanzaron más estatura, más talla, principalmente entre los machos, se transformó en bípedo y sus piernas se alargaron, hubo cambios en la estructura de la mano, lo que permitió pues el que podamos utilizar al día de hoy el pulgar, ¿sí? Cambio en la forma de los dientes, en el tamaño y pues en la dimensión de su mandíbula, que benefició para poder quizás cambiar nuestra alimentación, ¿verdad? O sea, de ser carnívoros, pasar también a este proceso de adaptación
comiendo frutos, ¿verdad? Vegetales que proveían en aquel momento el ambiente. Pues esta evolución fue muy extraordinaria y al día de hoy somos lo que somos y también se ve reflejado tanto en el volumen de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cerebro también evolucionó. ¿Y por qué baso esto antes de hablar? ¿O por qué fundo mis bases en esto antes de hablar del COVID-19? Porque quizás nosotros no nos vamos a cambiar físicamente, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia a adaptar en lo psicológico, en los estilos de afrontamiento, en ese periodo que se da para que una persona se habitúe, ¿verdad? Se sensibilice a un periodo de su, de su condición en la cual se encuentra. Y pues ese es un reto que se está viendo al día de hoy por el COVID-19. O sea, hay muchas personas que la han pasado mal, ¿verdad? Y también ha habido personas que la han pasado mejor. Todo va a depender en algún momento de la historia de aprendizaje de ese individuo, de ese sujeto, las habilidades que ha desarrollado a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, la psicología en estos... la psicología y la psicoterapia en estos momentos es clave y base para que podamos pasar por un proceso adaptativo de lo que es esta pandemia y quizás también al regreso de, bueno, no sé si se pudiera titular de esa forma, pero al reactivar nuestras actividades como anteriormente a la pandemia lo hacíamos, pero no todo va a volver a como era antes, ¿verdad? Entonces, para eso es importante el potencializar nuestras habilidades. Y esas habilidades las vamos a considerar durante el periodo, durante esta sesión como variables disposicionales, ¿verdad? Que son las que pueden permitir la probabilidad de una contingencia. ¿Y qué es una contingencia? Pues la probabilidad de que algo se presente, ¿verdad? Y pues bueno, con relación a este punto, es por eso que es importante hablar de este periodo evolutivo que ha llevado la humanidad, porque tenemos esa tendencia a adaptarnos, a salir de estas, ¿de acuerdo? O sea, quizás ante un virus que es principalmente que altera parte del funcionamiento de un organismo, pues quizás algunas personas no podemos decir de esta manera, entonces pues se mueren, ¿verdad? Y, y el hecho de que esto pase, pues hay familias o familiares, amigos que también no la pasan bien, ¿verdad? La pasan mal. Entonces, enfocarnos en el proceso de duelo ante el diagnóstico del COVID-19 y ante la pérdida de un familiar por el COVID-19 o durante los tiempos de COVID-19, hay personas que desconocen del tema, ¿no? Entonces desconocen cuál es el proceso de un duelo, de la pérdida, de la separación, del distanciamiento. Hay personas que la desconocen y entonces vamos a basar también esta sesión en la premisa de que en ocasiones no es de que las personas no puedan o quieran cambiar, sino es que no saben o no han aprendido una nueva forma que les ayude a potencializar, como ya lo mencioné, esas habilidades. Entonces, bueno, los virus existen desde que pudiéramos decir que los virus existen desde que existe la Tierra, ¿no? O sea, desde que hay organismos en la Tierra, o sea, los virus existen desde millones de años y hay millones de tipos de virus, ¿no? El primer virus que se descubrió fue por Martinus Beijerinck en 1899, pero en la actualidad se han descubierto más de 5,000 y algunos autores mencionan que hasta millones, ¿no? Como ya se lo mencioné, pero ¿cómo ha aprendido a la humanidad
a, a vivir con ellos, pues adaptándose, ¿no? Pero esa es una cuestión biológica, o sea, también la humanidad a través del paso del tiempo ha aprendido a desarrollar su organismo, ¿sí? Y a la par se debe de desarrollar y mejorar también el psiquismo, ¿de acuerdo? Así que este no es un virus creado, ¿no? Como anteriormente se pensaba acerca de que fueron los chinos los que crearon este virus con la intención de matar y controlar la población mundial, ¿no? Conspiraciones, ¿no? De ese tipo y que al día de hoy las entiendo mejor. ¿Por qué? Porque son distorsiones cognitivas, son creencias o pensamientos distorsionados que también son conocidas como conductas encubiertas, ¿verdad? Aquellos pensamientos, las ideas, las creencias son consideradas como conductas, ¿verdad? Pero son conductas privadas. Hay también conductas públicas que son las manifiestas, ¿verdad? Pero basándonos en que el pensamiento es una conducta encubierta y por ende es una conducta, también atiende a los principios del aprendizaje, ¿verdad? A lo que hablamos acerca de las contingencias. ¿Y cuáles son esas contingencias? Pues bueno, el condicionamiento clásico, las respuestas, o mejor dicho, las conductas respondientes, el condicionamiento operante, ¿no? O instrumental o skinneriano también. Esos son las bases del principio del aprendizaje. Entonces, les hago mención de esto porque considerando como base los principios del aprendizaje, vamos a entender también el cómo es que se mantiene, o vamos a explicar cómo se mantiene o cómo surge una conducta. También podemos predecir la conducta y modificarla, ¿verdad? Entonces, ¿a cuáles conductas debemos de atender cuando llegan pacientes con alguna pérdida por el tipo de COVID-19 o por la enfermedad de COVID-19? Pues va a depender de la problemática, de la historia de aprendizaje, de la historia de vida que ha tenido, ¿no? Porque hay personas que desarrollan síntomas, ¿verdad? Psicológicos o psiquiátricos, como ustedes lo quieran mencionar. Esos síntomas pueden tener relación con otros procesos, con otros procesos de aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, las personas pueden desarrollar mayor estrés, angustia o miedo irracional o desproporcionado, incertidumbre, percepciones distorsionadas de riesgo, comportamientos sociales negativos, insomnio, ira, miedo, extremo la enfermedad, incluso en personas todavía no expuestas, comportamientos riesgosos para la salud con mayor uso de alcohol y tabaco y aislamiento social, trastornos específicos como trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, la depresión y somatizaciones. También ha generado insatisfacción con la vida, síntomas de depresión, comportamientos indeseables, la comunicación de crisis y las percepciones de riesgo, alteraciones en la alimentación, también del sueño, no hay que omitirlas. También ha habido muchas alteraciones del sueño en las personas que tanto están diagnosticadas con COVID-19 y que viven su proceso de aislamiento, de distanciamiento social, tanto como los familiares y como aquellas personas que quizás perdieron a un familiar por el COVID-19, ¿no? Entonces, también hay una importante demanda de atención de los servicios de psicología por el COVID-19, ¿verdad? Pero hay otros factores que quizás todavía no lo posibilitan, como cuestiones que pueden tener relación con el contacto presencial, ¿no? En una psicoterapia. Entonces, al día de hoy, ¿qué se ofrece? Terapia en línea. Quizás también por el miedo de subirse al transporte público y ser contagiados. Quizás también por ir a un lugar donde he recurrido, donde hay mucha afluencia de personas, un cine, una plaza comercial, un café, un bar, ¿no? Quizás también hay factores que impiden el hecho de que una persona se acerque a terapia
también de tipo económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás algunas personas han perdido su trabajo por esta cuestión del COVID-19, ¿no? Pero bueno, en un inicio Eduardo dijo que a personas también les ha beneficiado el COVID-19, sí, ¿no? Hay personas que pudieran haber pasado por un estrés laboral y el hecho de ya no presentarse a su lugar de trabajo y trabajar en home office, pues ha beneficiado también, ¿verdad? Hay personas que quizás también por la pandemia tuvieron mayor tiempo de estar con la familia, de hacer ejercicio, de estudiar algún curso, de terminar de leer un libro, de terminar de ver una serie, una película, no lo sé, o sea, también el COVID-19 ha traído cosas muy positivas, ¿no? Tanto en un sistema de marketing, ¿verdad? Al día de hoy también ha cambiado, ha propuesto o bueno, ha potencializado ciertas propuestas que ya había para un mejor acceso a la información y a diferentes cosas, ¿no? A diferentes lugares, ¿no? Quizás también ha beneficiado el COVID-19 en que quizás el Museo del Louvre en París, Francia, haya generado un recorrido virtual, ¿no? El que pueda ver recorridos virtuales de otros bibliotecas, de museos, de parques, de que haya habido mayor afluencia de expositores también en redes sociales, que quizás algunas personas no tenían tanta posibilidad de estar en una conferencia presencial, pero en redes sociales ya vieron a un exponente quizás que les llamó mucho la atención y que no habían tenido la oportunidad o que iba a tardar mucho en tener la oportunidad de ir a verlo, ¿no? O sea, también el COVID-19 ha traído cosas muy positivas. Entonces, ¿por qué yo les hablo de esta información? Pues quizás le hablo tanto más enfocado en aquellas personas que quizás no la han pasado tan bien, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante la atención psicológica en estos tiempos de COVID-19. Bueno, un grupo de psicólogos, de investigadores, por medio de Secretaría de Salud, se pusieron a trabajar y generaron investigación para saber cómo lidiar con tecnología en psicoterapia que permita tratamientos más eficaces para las personas durante estos tiempos, ¿no? Entonces generaron protocolos de atención, ¿verdad? Protocolos de los cuales al día de hoy los profesionales nos tenemos que apegar. ¿Por qué? Porque son también investigaciones que se han demostrado con evidencia científica, ¿verdad? Entonces, el apegarnos a esos protocolos agiliza y eficientiza que el paciente alcance a sobrellevar el duelo o bien a desarrollar habilidades que le permita seguir con su vida, ¿verdad? Quizás hay personas que el estar en casa ya generó un problema en el cual ya no soportan a los hijos, ya no soportan a la pareja, ya no soportan estar en su cuarto, ¿no? Quizás. Entonces esta persona quizás ya empieza a perder interés por otras actividades, empieza a presentar quizás signos de desaliño, de pesadez, de fatiga, de insomnio, de distanciamiento, quizás muestra un estado de ánimo triste, en ocasiones agresivo. Entonces, quizás esta persona agrégale que perdió su trabajo, que le redujeron sus horas de trabajo y ahora gana menos, ¿no? Y quizás las necesidades de su familia ya no puedan estar cubiertas al 100% y empieza a tener problemas, ¿no? Quizás también de agresividad. ¿Por qué? Porque está en una situación apretada. Entonces esta persona ya quizás presenta un cuadro de depresión, ¿verdad? O quizás empieza a sentir hiperventilación, ¿verdad? Nerviosismo, entumecimiento, mareos, náuseas, taticardia, bochornos, y quizás este paciente ahora está presentando un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Quizás el miedo también que pueda estar presente en que un familiar salga a trabajar,
salga a un lugar donde hay mucha afluencia de personas y quizás genere un trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Pensamientos catastróficos, ¿no? Te vas a enfermar, o también pensamientos sobregeneralizados, en donde quizás ella piense que todos tienen COVID y que todos van a morir y que no hay cura y que ya no hay salvación, ¿no? Entonces, esos pensamientos catastróficos, sobregeneralizados, como ya lo mencioné hace unos minutos, pues también son conductas, ¿verdad? Conductas que atienden a los principios de aprendizaje. Entonces, esas conductas se van a ver manifiestas también de una forma pública, ¿verdad? Quizás ya no quiero salir a la calle y ya no quiero que los demás miembros de la familia salgan a la calle porque tengo el temor desproporcionado, el miedo desproporcionado de que se van a enfermar. Entonces, empieza a generar un deterioro clínico en la familia, ¿no? Quizás aquellas personas que todavía pueden ir a trabajar y cubrir las necesidades básicas de la familia, ahora por atender las necesidades psicológicas de otro miembro de la familia, quizás empieza a hacer un efecto de una bola de nieve y el problema se va haciendo más grande, ¿no? Pero como ya lo dije, hay también factores que limitan el poder de tener acceso a la salud psicológica, pero pues al día de hoy, como se lo mencioné, hay protocolos de parte de Secretaría de Salud Pública en donde hay atención gratuita, psicológica también, en donde hay líneas de emergencia o líneas de crisis, en donde hay una línea COVID también, en donde hay un chat también COVID, en donde también pueden darte atención si no es de fácil acceso. Y pues si se tiene la oportunidad de cubrir una consulta privada, pues también está esa opción, ¿verdad? Y la idea es que la persona tampoco piense que va a ir a tirar su dinero, que ahorita es muy complicado el poder conseguirlo, ¿no? Por eso los tratamientos conductuales han estado sonando más ahorita porque, o sea, ofrecen algo que va a ser eficaz, algo que va a estar basado en una metodología científica que ha sido comprobada en laboratorio y que ofrece tratamientos en donde el paciente logre sus objetivos, alcance sus objetivos y no sea un tratamiento permanente. O sea, como en ocasiones algunos procesos, y ahorita quizás antes de iniciar esta charla, no tuve una oportunidad de escuchar, pero estábamos hablando, Rosalba y yo, de los diferentes enfoques que hay en la psicología. Entonces, también es importante que ustedes como público, como oyentes, aprendan que en la psicología hay diferentes enfoques y los diferentes enfoques tienen una filosofía de vida diferente. Entonces, no para todos va a ser eficiente un tipo de tratamiento. Lo que pretende hacer la terapia conductual es generalizar tecnología, estrategias que permitan alcanzar en menor corto y aparte de que sea en menor tiempo, perdón, en menor tiempo, aparte de que sea eso, también la idea es educar al paciente para que él pueda convertirse en su propio terapeuta, ¿verdad? Para eso es importante tener temas psicoeducativos con el paciente, en donde se hablen de diferentes habilidades o el desarrollo de diferentes habilidades, como la reestructuración cognitiva, como el análisis perdón, el autorregistro, el RPA, el registro de pensamientos disfuncionales o RPD o RPA, el registro de pensamientos automáticos, a través de, de un análisis pues, que se tiene que realizar funcionalmente a las necesidades del paciente. Pero, ok. Entonces, los tratamientos conductuales ofrecen una propuesta más eficaz cuando una persona asiste a consulta. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología, ¿verdad? Tiene herramientas, estrategias que le permiten hacer eso de una forma más práctica,
más activa para obtener los resultados esperados durante el proceso. Y esos resultados van a ser alcanzables en el motivo de, bueno, por el motivo de consulta que disponga también el paciente, ¿verdad? Entonces, eso no queda ahí. Eso también es importante que entender que si se necesita apoyo de otro especialista, también el profesional tiene la obligación de derivarlo, ¿verdad? Por ejemplo, quizás al día de hoy, una de las propuestas que también puede estar haciendo el psicólogo con la intención de facilitar la resolución de una cuestión laboral que le está generando problemas conductuales a un paciente, es quizás también hablarle de lo que es el Servicio Nacional del Empleo, lo que es Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que son ciertas herramientas en determinadas plataformas, el cómo hacer un currículum. ¿Por qué? Porque recuerden que partimos de la idea de que en ocasiones el paciente no es de que no quiera o no pueda, sino que quizás no sabe cómo cambiar ciertas problemáticas que quizás van a depender de otros estímulos que también hace tiempo les dije que recordaban que le volvemos a llamar como variables disposicionales, que es aquello que altera la probabilidad de una contingencia, y una contingencia es aquello que es una probabilidad de que algo suceda. A ver, pues bueno, es importante generar conductas preventivas, ¿no? O sea, como ya lo mencionabas, si una de las uno de los motivos por el cual acude el paciente es por ciertos trastornos psicológicos o psiquiátricos que ha generado, pues vamos a hacer entrevistas, vamos a analizar el motivo de consulta, vamos a hablar de un modelo de tratamiento, vamos a hablar del periodo de cuánto va a durar en sesión la persona, cada cuándo van a ser las sesiones, cuánto tiempo va a durar la sesión, los objetivos que pretendemos alcanzar, el desarrollo de habilidades que necesitamos adquirir o mejorar. Entonces, si una de ello forma parte de un trastorno psicológico, también la participación de los psicólogos en un inicio de la pandemia era clave. ¿Por qué? Porque la idea era favorecer prácticas de higiene, evitar el contacto, hacer uso de máscaras, de si una vez que te detectaste COVID, el aislarte, el saber qué hacer en caso de quedarte en cuarentena, etcétera, ¿no? O sea, favorecer conductas prosociales para que la persona que está viviendo el COVID-19, personas que están viviendo el COVID-19 o que están pasando por un duelo de un familiar que murió por el COVID-19, pues es importante que sigamos reforzando ciertas conductas preventivas y prosociales. O sea, ese fue el papel clave del psicólogo al inicio de la pandemia. ¿Y por qué? Te preguntarás, ¿no? ¿Por qué si sabíamos lavarnos las manos, por qué hubo tantos comerciales y programas de televisión donde te enseñaban hasta cómo lavarte las manos? Porque está basado en un principio de aprendizaje, ¿verdad? Es necesario que para que un estímulo, para que surja una respuesta condicionada, eh, por medio de una respuesta incondicionada, se presente un estímulo neutro a condicionar, ¿no? ¿Y cuál es el estímulo neutro? Pues las conductas preventivas, las conductas prosociales, ¿no? Entonces, una conducta preventiva prosocial es lavarse las manos, ¿no? Entonces, al momento de hacer N cantidad de veces la presentación de un estímulo neutro ante una respuesta incondicionada que es lavarse las manos, o sea, a través de las veces que te dijeron cómo enseñarte a lavar las manos, que es un estímulo neutro, la respuesta incondicionada sería lavarte las manos, ¿no? Entonces, a través de la presentación del estímulo neutro por N cantidad de veces, se genera una respuesta condicionada, ¿verdad? Entonces, ahí están aplicando los principios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿quién investiga los principios de aprendizaje? Los psicólogos conductuales.
Entonces, es por eso que había tanta insistencia de programas y de anuncios de cómo lavarte las manos. Es por eso que en un inicio hubo tanta polémica en usar cubrebocas o no, ¿no? ¿Por qué? Porque también había una antítesis acerca del uso del cubrebocas. Entonces, cuando se presentan más variables, va a depender de otro tipo de condicionamiento que vamos a llamar operante, en donde se van a presentar reforzadores, castigos para poder extinguir o incrementar una conducta. Entonces, que es un reforzador aquello que incrementa la probabilidad de que se repita o se produzca una conducta, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿por qué les hago mención también de esto? Porque en la psicoterapia conductual, los modelos que el día de hoy se ofrecen están basados en principios de aprendizaje. Y también la idea de ello es prevenir comportamientos inadecuados. ¿Qué es lo que se presenta como un estímulo aversivo? Es el hecho de quizás esta propaganda, ¿no? O sea, ahí está otro principio de aprendizaje. El estímulo activo es aquello que se le quita a la persona para que una conducta se presente, ¿no? Entonces, la publicidad que había también de que si salías a la calle te vas a morir y vas a matar a tus familiares, o sea, fue catastrófica, pero generó un tipo de reforzador negativo en donde cual las personas evitaban salir a la calle por este reforzador que hacía que se incrementara la conducta de permanecer en casa. ¿Sí me van a entender? O sea, el reforzador negativo era presentarle que si salías te ibas a morir, ibas a matar a tus familiares si llegabas contagiado, ¿no? Pues la persona lo que quiere evitar es eso que pase, ¿no? O sea, que él se muera o que un familiar sea contagiado y quizás no tenga las mismas condiciones para poder salir adelante. Entonces, eso es un reforzador negativo, en el cual la publicidad que se estuvo haciendo estaba basado en principios de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están los psicólogos presentes ante la pandemia, ¿verdad? Porque luego nada más se hizo mucha publicidad a los epidemiólogos, a los bacteriólogos, a los químicos, los físicos también. Pues estuvo la participación también de los psicólogos, ¿verdad? Quizás con estrategias que mejoraran ciertas conductas prosociales, preventivas y que evitaran ciertos comportamientos inadecuados. Pues bueno, no todos tienen los mismos estilos de afrontamiento, es por eso que también acuden a terapia, cuando quizás haya una situación muy compleja que quizás el paciente o la persona ya no puede resolver por su propia cuenta, ya acuden a terapia. Que no, que también hay terapias preventivas, ¿verdad? En donde pueden acudir para poder mejorar otros aspectos de su vida. Quizás no tengan un problema, pero quieran mejorar otros aspectos. Bueno, ya para ir cerrando, les quiero hablar acerca de pues este marco de la contribución de la psicología y el psicólogo en la pandemia, que si ustedes lo quieren consultar, está en la página de gobierno del estado, de Secretaría de Salud, en donde hablan para aquellos profesionales que son psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, educadores también, porque también los maestros han pasado y sobre todo, pues ellos fueron uno de los sectores que también, pues al día de hoy pasaron por un proceso de adaptación para adecuarse a las clases en línea o bien el aprender, decía una exponente, ¿no? Para alfabetizar las tecnologías de la información, ¿verdad? Y hablaba de otros retos que hay acerca de la educación en línea, pero pues bueno, el día de hoy no vamos a hablar de eso, que también es muy interesante. Este marco, este protocolo, los invito a aquellas personas que quieran estar un poquito más, que están más interesadas o que quedaron interesadas en revisar qué hacer en caso
del diagnóstico del COVID-19 o de la pérdida de un familiar del COVID-19. Este protocolo está muy interesante, muy práctico para aquellas personas que con esta sesión quedan interesadas, motivadas en seguir empapándose de este tema. Entonces, pues bueno, el comportamiento está estrechamente ligado a nuestras cogniciones, emociones y factores sociales. Como lo dije en un inicio, es un tema social, económico, político, social, cultural, que afecta o que genera retos en nuestro psiquismo humano, ¿verdad? Entonces, pues, aquí la contribución de mi parte es hablarles un poquito de los servicios que yo también ofrezco como psicoterapeuta aquí en Ojana, que nos encontramos en Avenida Colón 2910, en el cual somos un centro multidisciplinario de terapia psicológica, terapia física, masajes y terapias alternativas, ¿verdad? De ahí en más, atiendo en consulta privada, en otro consultorio y en una asociación civil, en una clínica especializada en adicciones llamada Esperanza de Libre. Y pues esto es parte de mi labor como psicólogo, también de hacer de divulgación y, y pues están invitados también a un curso taller que se va a impartir aquí en Ojana acerca de tanatología para poder manejar el proceso de duelo en estos tiempos de COVID-19 aquí en Ojana, en Avenida Colón 2910, y están cordialmente invitados. Si quieren revisar la página de Ojana, es Ojana, Bienestar en Mente, Cuerpo y Alma. Nos encontramos en Facebook y pues si hay dudas, si hay preguntas, si quizás hablé también de más y quizás no concilié, no cerré un tema, háganmelo saber y lo aclaro, ¿verdad? Porque me gusta hablar mucho y a veces de tanto que trae uno en la cabeza, quiere hablar de todo y en ocasiones pues uno se pierde, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría saber cuáles son sus dudas, sus comentarios. Muy agradecido nuevamente en este 12º encuentro con la comunidad profesional de Neuróticos Anónimos. Sigan la transmisión que va a estar publicándose en las diferentes plataformas de Neuróticos Anónimos. Y pues Rosalba, si hay alguna duda, pregunta, comentario, pues con mucho gusto lo contesto. Pues nada, Eduardo, agradeciendo a nombre de la comunidad de Neuróticos Anónimos Jalisco, tu presencia y tu compartimiento que nos haces en este día. Definitivamente nos acercas más al conocimiento, al comportamiento humano y efectivamente, si quedan dudas por parte de las personas que nos siguen, pues vamos a mantenerlos en contacto. Aquí al final de la presentación o al inicio, no recuerdo, están tus datos para quien se muestre interesado. Y pues muchísimas gracias, Eduardo, nuevamente por compartir con nosotros este y otros temas que supongo también dominas por si alguien se interesa. Gracias nuevamente. Un placer. Muchas gracias, Rosalba. Bonita noche.